se va a explicar acerca del cefalograma resumido de Ricketts para el curso de Ortodoncia 2 con la docente Karina Milagros Sotocafo, Facultad de Odontología de octavo ciclo de la Universidad Latinoamericana CIMA, con el grupo de trabajo conformado por Julio Fernández Nina, Stephanie Itmecandia, Yodimir Mamani Condori, Cristian Mamani Flores, Lucero Marcachura, Víctor Palomino Mamani y Francesca Rivera Ojeda. El análisis resumido, denominado también por Ricketts el análisis básico de los 10 factores, es una versión simplificada de los 32 factores. En esta práctica vamos a utilizar el análisis resumido recomendado por Gregory, que consta del análisis de 13 factores. Si bien no realiza una evaluación completa, nos brinda un panorama general del caso y es de gran utilidad clínica. El análisis resumido facilita el trabajo de rutina y es de fácil manejo. Cuando los datos proporcionados son insuficientes, vamos a recurrir a lo que es el cefalograma completo. Se va a dividir el cefalograma resumido en 4 áreas. Empezamos entonces con el maxilar inferior. El eje facial. Es el ángulo formado por el plano del eje facial y el plano basio-nasion. Entonces, para hallar el plano del eje facial, debemos ubicar primero al punto PT. El punto PT lo vamos a ubicar realizando un trazo en la parte más superior de la fosa periodomaxilar y haciendo otro trazo que lo va a intersecar en la parte más posterior. Haciendo estos dos trazos, se va a proyectar a la figura el punto PT. Entonces, ya ubicando este punto, vamos a ubicar ahora al gnatium, que es el punto más inferior y anterior de la cortical externa del mentón óseo. Para ubicar este punto debemos de realizar también dos trazos. Ubicamos un trazo mandibular y luego vamos a ubicar otro trazo que va a unir los puntos nasion y pogonion, y es así que vamos a ubicar el punto gnatium en la intersección de estos dos trazos, proyectándolo a la figura. Teniendo ya estos dos puntos ubicados, es que formamos el trazo del eje facial. Ahora debemos de trazar el punto basio con el punto nasion. Teniendo estos dos puntos, realizamos el trazo y es así como se forma el ángulo eje facial. Entonces, el ángulo eje facial de nuestro paciente mide 99.5 grados. Lo ubicamos en la tabla. Y según la interpretación, un ángulo mayor va a denominar un eje facial cerrado. Un ángulo menor denominará un eje facial abierto. El ángulo mayor que la norma establecida según Ricketts se va a denominar eje facial, es lo que va a corresponder a nuestro paciente y va a ser de un biotipo braquifacial. Profundidad facial. Es el ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano facial. Entonces, ubicamos los puntos para el plano de Frankfurt, se hace el trazado y ahora ubicamos el plano facial. Ubicamos los dos puntos de referencia y así es como tenemos la angulación de la profundidad facial. En esta oportunidad nuestro paciente presenta 93.4 grados. Según los valores normales, presentan a los 9 años una angulación de 87 grados que va a aumentar 0,3 grados por año, con una desviación estándar de más menos 3. Nuestro paciente tiene 16 años, entonces reemplazamos los datos y hallamos la ecuación, lo cual un valor estándar debería de ser de 89,1 grados con una desviación de más menos 3 grados. Entonces, teniendo ya estos datos, el ángulo es mayor que la norma establecida según Ricketts, lo que va a corresponder a un biotipo braquifacial. Continuamos ahora con el ángulo del plano mandibular, que es el ángulo formado por el plano de Frankfurt y el plano mandibular. Vamos a hacer que estos dos trazos se intersequen, formando así la angulación.
La angulación en esta oportunidad de nuestro paciente es de 17,7 grados. Según la norma normal, debería de ser a los 9 años 26 grados y va a disminuir 0,3 grados por año con una desviación de más menos 4 grados. Como ya lo indiqué, nuestro paciente tiene 16 años. Realizando la ecuación, debería de ser un valor normal de 23,9 grados con una desviación de más menos 4 grados. Entonces, este dato que nos da es un ángulo menor que la norma establecida según Ricketts, lo que nos va a llevar a la conclusión de que es un paciente braquifacial con una mandíbula cuadrada. Ahora continuamos con la altura facial inferior. Es el ángulo formado por el plano Xi y la espina nasal anterior y el plano Xi con el promenti. Primero debemos de hallar el punto Xi. Vamos a realizar un trazo, el trazo de Frankfurt. Ubicamos los puntos, realizamos el trazado. Luego vamos a hacer un trazo del perigoideo vertical, el cual va a ser de mucha referencia. Ya ubicamos el punto PT vertical. Y ahora para hallar el punto Xi, debemos de hacer, se debe formar un cajón. ¿Cómo hallamos este cajón? Primero, en la parte más cóncava de la rama ascendente de la mandíbula, ubicamos un punto, el cual vamos a denominar punto R1. Tenemos ya este punto y con ayuda de una escuadra, vamos a ubicar ahora el punto R2. Lo cual va a estar ubicado en la rama, en el borde posterior de la rama. Ubicamos entonces el punto R2 y ahora vamos a ubicar el punto R3. Para ubicar este punto vamos a ubicar la parte más cóncava de la escotadura sigmoidea y vamos a marcar este punto, la parte más cóncava. Entonces, ponemos ahí nuestro puntito y ubicamos el punto R3. Ahora, con ayuda de una escuadra, teniendo de referencia el punto R3 y el plano de Frankfurt, vamos a trasladar este punto R3 hasta el borde, hasta que toque el borde más inferior. Tenemos ahí nuestra escuadra y vamos a ubicar el punto R4. Teniendo ya estos 4 puntos de referencia, vamos a realizar el cajón para así hallar el punto Xi. Entonces, con ayuda de una escuadra, vamos a realizar una línea segmentada que va a pasar tocando el punto R1 y tenemos ahí nuestra línea. Ahora vamos a desplazar la escuadra ubicándola en el plano de Frankfurt. Y vamos a hacer que pase por el punto R2. Se debe de respetar estos parámetros para poder tener una buena ubicación del punto Xi. Luego vamos a ubicar la escuadra en el punto PTV, haciendo que toque el punto R3. Y así es que vamos a formar nuestra siguiente línea. De la misma forma, vamos a hacer que toque el punto R4 de una manera paralela al R3. Y así es que formamos este cajón. Luego vamos a realizar una X. Realizamos esta X y es así como en esta intersección de estas líneas va a ser el punto Xi. Este punto es importante porque se encuentra en el centro de la rama ascendente, lo que correspondería a la ubicación de la espina de Spix por dentro. Teniendo ya estos puntos, ahora sí podemos realizar el plano Xi, espina nasal anterior. Entonces, vamos a realizar el trazo. Y vamos a ubicar ahora al punto promenti. Realizamos estos 2 trazos y es así que vamos a formar este ángulo. Nuestro paciente presenta una angulación de 32,7, lo cual va a ser un ángulo menor que la norma establecida según Ricketts, que es de 47 grados con una desviación de más menos 4 grados.
lo que nos va a corresponder a un patrón braquifacial y nos va a dar a la conclusión que tiene una sobremordida profunda. Ahora vamos a revisar el arco mandibular, que es el ángulo formado entre el eje del cuerpo y el eje condilar. Tiene un valor normal de 26 grados a los 8 años y medio y va a aumentar 0.5 grados por año, con una desviación de más o menos 4 grados. Entonces, realizamos nuestros puntos de referencia, ya el punto Bastion, y vamos a realizar nuestro trazo. Ahora vamos a ubicar el punto del cóndilo y se va a hacer el trazado intersecando estos dos trazos. El ángulo que presenta nuestro paciente es de 37.1 grados, lo que nos va a tener una interpretación que es un ángulo mayor que la norma establecida según Ricketts, lo que va a corresponder a una mandíbula cuadrada, mordida profunda y un patrón braquifacial. Ahora pasamos al área del maxilar superior. Convexidad facial, que es la distancia entre el punto A y el plano facial. Entonces, ubicamos el punto A y vamos a hacer el trazo del plano facial. Teniendo ya estos puntos de referencia, es que vamos a realizar la distancia. En esta oportunidad, el paciente tiene una distancia de 4 milímetros. La norma nos indica que debe de presentar 2 milímetros a los 8 años y medio y va a disminuir 0,2 milímetros por año. Nuestro paciente tiene 16 años. Realizando esta ecuación y reemplazando datos, debería de tener un valor normal de 0,6 milímetros con una desviación de 2 milímetros. Entonces, existe un valor aumentado según la norma técnica, lo cual nos va a indicar un patrón esqueletal de clase 2. Continuamos con la profundidad del maxilar, que es el ángulo formado por el plano de Frankfurt y la línea Nation y punto A. Entonces ubicamos el plano de Frankfurt, realizamos el trazo, ahora ubicamos el punto Nation y el punto A, realizamos el trazado y es así como se va a hallar el ángulo. En esta oportunidad, nuestro paciente presenta 94 grados. Según los valores normales, debería de estar en un promedio de 90 grados con una desviación de más o menos 3. Entonces va a presentar una discrepancia de 1 grado en relación a la norma técnica, lo cual nos va a indicar una clase 2 esqueletal. A continuación vamos a hablar de los dientes. Seguidamente hablaremos sobre la protusión del incisivo inferior. Esta es la distancia entre el borde incisal del incisivo inferior y el plano A alpogonio. En cuanto a los dientes, vamos a medir lo que es la protusión del incisivo inferior. Según la norma nos dice que el valor normal va a ser de más 1 milímetro y su desviación estándar va a ser de más menos 2 milímetros. En este caso, nuestro paciente presenta menos 1 milímetro. Su interpretación según los valores establecidos por Ricketts va a ser que la distancia se encuentra dentro de los valores normales. Seguidamente hablaremos sobre la inclinación del incisivo inferior. Esta va a ser la distancia entre el borde incisal del incisivo inferior y el plano A alpogonio. El valor normal, según la norma, nos dice que es de 22 grados y su desviación estándar va a ser de más menos 4 grados. En este caso, nuestro paciente presenta 19 grados. Su interpretación va a ser la siguiente, que según los valores establecidos por Ricketts, la distancia se encuentra dentro de los valores normales. Seguidamente hablaremos sobre la posición del primer molar superior. En esto vamos a medir lo que es la distancia desde la cara distal del primer molar superior permanente hasta la línea vertical pterigoidea en forma perpendicular. Esto nos va a ayudar a determinar si el componente de la maloclusión dental se debe a la posición del primer molar superior. Según la norma nos dice que el valor normal se va a sacar con la edad del paciente más 3 milímetros
y su desviación estándar va a ser de más menos 3 milímetros. En este caso, nuestro paciente tiene 16 años, entonces vamos a sumar 16 más 3 milímetros, el cual nos va a dar un resultado de 19 milímetros. Ese va a ser nuestro valor normal según la edad de nuestro paciente. Pero nuestro paciente en sí presenta 23 milímetros. Entonces su interpretación va a ser la siguiente, que existe una discrepancia de 1 milímetro con respecto a la norma establecida por Ricketts. Seguidamente vamos a continuar con la extrusión del incisivo inferior. Vamos a medir en esto lo que es la distancia entre el borde incisal del incisivo inferior y el plano oclusal. Esto nos va a decir si la alteración de Overbye se debe al incisivo inferior, superior o a ambos. Según la norma, nos dice que el valor normal va a ser de 1,25 milímetros más menos 2 milímetros. Pero en este caso nuestro paciente presenta 4 milímetros. Su interpretación va a ser que existe una discrepancia de 0,75 milímetros con respecto a la norma establecida por Ricketts. Seguidamente vamos a continuar con el ángulo interincisivo. El ángulo interincisivo va a estar formado por el eje del incisivo superior e inferior. Según la norma nos dice que el valor normal va a ser de 130 grados más menos 6 grados. Sacamos el ángulo y nuestro paciente tiene 120.3 grados. Y ahí vamos a sacar el ángulo interincisivo que se va a encontrar, disminuido. Su interpretación va a ser la siguiente. El ángulo es menor a la norma establecida según Ricketts, lo que se denomina que el ángulo interincisivo se encuentra disminuido. Perfil blando. Seguidamente hablaremos sobre la protusión labial. Esta va a ser la distancia entre la parte más anterior del labio y el plano estético. Esta va a determinar el equilibrio del perfil, que incluye labio, nariz y mentón, y de los tejidos blandos. Según la norma, nos dice que el valor normal es de menos 2 milímetros a los 8.5 años. Ya a los 16 años es de menos 2 milímetros menos 1.4 milímetros, que va a ser igual a menos 3.4 milímetros. En este caso, nuestro paciente tiene 1 milímetro. Su interpretación nos va a indicar que presenta un desbalance en el plano estético y en el labio superior por sobrepase de 1 milímetro en el plano estético, lo que nos va a indicar que presenta una protusión del labio superior y una protusión de los incisivos superiores. A continuación veamos cómo se realizó la obtención del ver de nuestro paciente. Para ello es necesario 5 factores: el eje facial, la profundidad facial, el ángulo del plano mandibular, la altura facial inferior y el arco mandibular. En el factor de eje facial tenemos la medida del paciente, que es de 99.5 grados. No hay ajuste con la edad, entonces la norma se mantiene, que vendría a ser de 90 grados. La diferencia sobre la desviación estándar nos va a dar un resultado de 3.16 grados. En el factor de profundidad facial, la medida de nuestro paciente es de 93.4 grados. Existe un ajuste con la edad, entonces, realizando la ecuación,
para un paciente de 16 años, la norma establecida vendría a ser de 89.1 grados. La diferencia sobre la desviación estándar nos va a dar un resultado de 1.43. En el factor del ángulo del plano mandibular, la medida de nuestro paciente es de 17.7 grados. Existe un ajuste de edad, entonces, para un paciente de 16 años, la norma establecida vendría a ser de 23.9 grados. La diferencia sobre la desviación estándar nos va a dar un resultado de 1.55 grados. En el factor de altura facial inferior, la medida del paciente es de 32.7 grados. No existe ajuste con edad, entonces la norma se mantiene, la cual vendría a ser de 47 grados. La diferencia sobre la desviación estándar nos va a dar un resultado de 3.57 grados. En el factor del arco mandibular, la medida de nuestro paciente es de 37.1 grados. Existe un ajuste con la edad, entonces la norma para los 16 años vendría a ser de 29.5 grados. La diferencia sobre la desviación estándar nos da como resultado 1.9 grados. El signo positivo se mantiene, ya que la medida está desviada para pacientes braquifacial. Llegando a ser la suma algebraica, nos da como resultado de 11.61 grados sobre 5, lo que nos da como resultado 2.32. Ahora el ver del paciente. Si la suma algebraica nos dio 2.32, entonces se estaría considerando como un paciente braquifacial severo. Como diagnóstico, en el maxilar inferior, paciente braquifacial con patrón horizontal, mandíbula cuadrada y sobremordida profunda. En el maxilar superior, paciente con patrón esqueletal clase 2. En los dientes, la posición del molar superior excede por 1 milímetro y la extrusión del incisivo inferior excede por 0,75 milímetros a los parámetros normales indicados según Ricketts. El ángulo del interincisivo nos va a indicar una protusión dentaria. En el perfil blando, como resultado nos da protusión labial aumentada. Eso sería todo en cuanto al análisis resumido de la cefalometría de Ricketts. Muchas gracias.